Buenos días, querida familia, ¿cómo están? Estudiosos de la palabra del Señor. Estamos comenzando el nuevo estudio de esta mañana y confiamos en el Señor de que hay una palabra poderosa para nosotros en este estudio. Tengo aquí en mis manos el libro y todo esto hemos avanzado y nos quedan apenas 2 lecciones para terminar el libro de Jeremías. Así que ayúdenme a orar porque estamos ya trabajando en el próximo que vamos a estudiar. Quiero leerles las reflexiones. Usted sabe que el libro tiene riquezas. Entre las riquezas está las reflexiones que son cartas de Jeremías para nosotros, para nuestro tiempo. Si no entiende el libro, leer las cartas hace muy bien. Entonces, antes de orar, para comenzar, vamos a leer esta carta. Mi Dios es un Dios de pactos. Cuando Él creó al hombre, estableció un pacto. Ustedes no comerán del fruto prohibido y yo les permitiré estar siempre en el huerto del Edén. Lamentablemente el hombre falló y como resultado tuvieron que salir del huerto de la presencia permanente de Dios, lejos de Dios. La gente se fue corrompiendo cada vez más, tanto que Dios tuvo que intervenir y volver a dar otra oportunidad con el pacto realizado con Noé, otorgado en una nueva oportunidad a la humanidad. Pero fue necesario levantar un gran líder llamado Abraham, y otro pacto de bendición a las naciones surgió desde la formación de un nuevo pueblo que llegaría a llamarse Israel. Más tarde, ya en el desierto, Dios estableció un nuevo pacto con Moisés. Este pacto terminaría siendo la carta de navegación por los siguientes años a través de la ley, la cual el pueblo no cumplió. Así que terminó destruyéndolo, y también a la nación, por causa de la rebeldía. Dios también estableció un pacto con David, afirmando que siempre habría rey que fuera descendiente de David. A causa de todos los intentos fallidos del hombre, Dios me reveló, dice Jeremías, su plan de hacer un nuevo pacto. Pero esta vez no con la nación, sino con las personas. Este maravilloso pacto contempla que Dios establecerá un rey, Jesucristo, que reinará en cada corazón, haciendo de cada persona un representante de su gobierno divino. Este pacto hace a cada uno responsable de sus propias decisiones. Otro maravilloso ingrediente de este pacto es que el Mesías esperado podrá gobernar en cada corazón para llegar a impactar a las naciones. Mi Dios me ha dado el privilegio de permitirme contemplar en mi mente su accionar a favor de la humanidad. Y a pesar de ver a Jerusalén destruyéndose y mi nación siendo esparcida, puedo tener el tremendo gozo de saber que las cosas no terminan aquí, que Dios está obrando y nos ofrece una nueva oportunidad personal. Este es el séptimo pacto. Dios nos ofrece un nuevo pacto mucho más cercano que todos los otros. Además, Él mismo, desde adentro nuestro, nos guiará a triunfar en todas las áreas. La lectura es Jeremías 31:33. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Y tú qué piensas? ¿Qué se siente tener al Espíritu Santo desde adentro? Por mi parte, dice Jeremías, nunca habría imaginado que el Dios que me visitaba cada cierto tiempo para hablar conmigo y darme mensajes para el pueblo, decidiera habitar dentro de cada uno. Es simplemente extraordinario. Me habría gustado vivir lo que tu generación experimenta. Seguramente no fallarán tanto como lo hizo mi pueblo. Disfruta el beneficio de ese nuevo pacto, firmado con la sangre de Jesucristo, compañero de triunfos. Él está contigo. Hermosa carta que Jeremías nos envía desde el pasado para el estudio de hoy. Nuevo pacto. Jeremías 31:31 dice, he aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá.
Recordemos que la semana pasada estuvimos viendo todos te conocerán. Y todos te conocerán a causa de este nuevo pacto. Así se relacionan estos dos versículos que son parte del mismo capítulo, solo que lo segmentaban de manera diferente para poder profundizar más este importantísimo tema. Aclaremos nuevamente de que Dios hizo un pacto con Abraham, hizo un pacto con Moisés, y ya, bueno, aquí están nombrados todos los otros pactos que hizo el Señor, pero en estos nos basamos para decir que el Señor hizo un pacto de multiplicación y de protección y de bendición. Estos pactos son los que están rigiendo toda la vida del pueblo de Israel durante todo el Antiguo Testamento. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso cuando uno lee la Biblia en el Antiguo Testamento, porque está funcionando en torno a la percepción de la vida cristiana del Antiguo Testamento, ¿ya? Entonces, eso no siempre es exactamente como lo indica el Antiguo Testamento. Siempre el Antiguo Testamento debe leerse al prisma, a la luz, con los lentes del Nuevo Testamento, básicamente con los lentes de Jesús. Desde acá hacia allá podemos interpretar mejor el Antiguo Testamento y no al revés. Cuando se estudia el Antiguo Testamento y se trata de interpretar el Nuevo Testamento desde el Antiguo Testamento, entonces se puede producir confusión de doctrina. Porque hay, recordemos que la revelación de Dios es una revelación progresiva. Él comienza a revelarse poco a poco y la máxima plenitud del mediodía de la revelación se produce cuando Jesús pisa la tierra y es Él mismo quien muestra quién es Dios. Por eso que es necesario entender la diferencia en estos dos pactos, porque mucho del Antiguo Testamento está referido al Antiguo Pacto. Y el Antiguo Pacto no es otra cosa que figura del Nuevo Pacto. Entonces uno ve el Antiguo Pacto y se figura ahí cómo va a ser el Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto es la realización completa de lo que Dios logró, que está descrito acá en Jeremías 31:31. El Señor dijo, van a venir días, y esos días llegaron en el tiempo de Jesús. Así es que nosotros estamos viviendo la experiencia del Nuevo Pacto. ¿Por qué es tan importante este principio teológico? Es importante porque muchas personas, sobre todo aquellos que le dan cabida a pensamientos negativos, amargura, de incapacidad, muchas personas, siendo creyentes en Cristo, siguen luchando en la vida con sus propias fuerzas e ignoran que tienen tremendo poder adentro para poder vencer y salir victoriosos cada vez con menos influencia del pecado sobre su vida. Y creen que dependen de sí mismos, que es como ocurría en el Antiguo Testamento. Nosotros somos muy diferentes. Jeremías lo dijo acá en la carta que nos envió, léala de nuevo en su libro, y nos dice claramente, me gustaría estar en el tiempo de ustedes, donde tienen una ventaja extraordinariamente grande y superior a lo que yo tenía, porque antiguamente el Espíritu Santo descendía sobre el profeta, el profeta daba el mensaje y el Espíritu Santo se iba. Otra vez descendía, había profecía, el Espíritu Santo se iba. Entonces el Espíritu Santo no habitaba en la vida de las personas. Y por eso había que ser tan insistente con Dios para poder lograr esa conexión espiritual, de entrar a la presencia de Dios. No era una tarea fácil, había un trabajo muy complejo poder lograr esa conexión. Y la mayoría del pueblo en general no tenía esa libertad de poder orar y entrar a la presencia de Dios con tanta facilidad. Nuevo pacto. Aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres. Recordemos que Israel ya no existe como nación, no existe porque ya cayó. Y ahora está a punto de caer Judá.
Por lo tanto, estas dos naciones van a desaparecer del mapa. Sin embargo, el Señor dice, yo haré un nuevo pacto con ellos, porque para Dios no se termina el compromiso que tiene con la raza humana. Y dice, no lo haré como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, o sea, el pacto de Moisés, porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Cómo lo invalidaron? Desobedeciendo, ¿cierto? No cumpliendo su parte, porque un pacto debe cumplirse por las dos partes. Ese es un pacto, una alianza, un compromiso. Si una parte no cumple, entonces ya el pacto no es pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, o sea, está diciendo era un pacto serio, importante, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Cuáles? Los días en que el pueblo definitivamente caiga en manos de los babilónicos. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Ya? Ese es el cambio profundo. Ya no manda la ley a través de un profeta, de un juez de ese tiempo, sino que él manda la ley directamente a la mente, al corazón. ¿Ya? Ahí está reiterando la importancia de que es un pacto que tiene una lógica, no es un pacto emocional. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces está el Señor diciendo, este pacto que han invalidado como pueblo, como nación, no correrá más. De momento que las naciones se destruyan, no correrá más. Pero haré un nuevo pacto de manera personal. Iré uno a uno con aquellos que me busquen. Del antiguo pacto al nuevo pacto, ¿ya? Entonces, el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento nos dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Es decir, hay una búsqueda de parte de Dios. Dios no estaba buscando el tipo, o sea, es decir, se usaba el cordero, se usaban los animalitos para simbolizar el sacrificio que se debía hacer para entrar a la presencia de Dios. Pero Dios no buscaba ese sacrificio. No sacaba nada que el pueblo con hacer ese sacrificio, salir de ahí y seguir desobedeciendo. ¿Entiende? Hacer su vida común. ¿Qué es lo que hacía el pueblo? Hacía depender su pureza, su limpieza del animal y del sacerdote, pero no eran responsables de ello. Es decir, un ser humano común y corriente, un padre de familia, hacía lo que quería en la casa, a lo mejor robaba para tener ganancias, maltrataba a su mujer, destruía a sus hijos, y durante los días de fiesta llevaba a su animalito de acuerdo a su capacidad económica, y con eso él libraba sus culpas. Ya todo lo que hice en contra de mi propia familia ya está limpiado. Entonces no era la idea de eso que quería el Señor. El Señor quería que cambiaran su conducta, que fueran obedientes, que no estuvieran buscando otros dioses. Pero el corazón del hombre y de la mujer de ese tiempo se desvió, haciendo responsable a otros de su propia redención. Ahora, esto es muy importante porque hoy día también hay personas que van a la iglesia, que culpan a la iglesia, que culpan a su pasado, que culpan a los demás de su mala relación con Dios. Esto me hace acordar a una anécdota que se vivió en algún momento cuando yo estaba en el seminario, en una iglesia en la ciudad de Santiago. La iglesia salió a predicar a la calle, y en plena plaza de la ciudad estaba casi toda la congregación predicando al aire libre, cantando, entregando folletos, y de pronto un hermano que había desaparecido había sido diácono, y había desaparecido de la iglesia, no respondía nada, y de pronto aparece por ahí con una botellita, una garrafa sería en la mano. En ese tiempo solía pasar así.
y obviamente estaba en un alto estado de intemperancia, ebrio total, y este hermano sí, no se dio cuenta que la gente que estaba cantando ahí era su propia congregación. Entonces iba con su garrafita y se ve sorprendido y todos los hermanos lo quedan mirando. Y el hermano, bueno, no sé si era hermano o no, pero los queda mirando a todos y le dice, hola pastor, hola hermano, oiga, mire cómo me tiene el diablo a mí y ustedes andan gritando en la calle. ¿Qué estaba diciendo? Le echando la culpa a los hermanos de que no oraban por él para que él volviera a la iglesia. Entonces, eso suele ocurrir. Mucha gente todavía culpa a los demás de su propia desgracia o de su propia cosecha. Antes se ha portado súper mal, cosecha lo que sembró y luego, cuando ya está en el problema de cosechar lo que sembró, culpa A, B, C o D. ¿Ya? Es el principio de Adán y Eva, ¿cierto? Que ellos, ninguno quiso reconocer su error, sino que culparon a otro. Entonces, eso se vuelve a repetir constantemente en el ser humano y es muy necesario que yo lo reitere acá, porque es lo que hizo caer al pueblo de Israel en la destrucción total. ¿Me entiendes? Eso produce muerte espiritual total en el pueblo de Israel, porque no tuvieron la oportunidad, o sea, tuvieron la oportunidad y no aprovecharon, porque ellos hacían lo que querían y después pensaban que ese animalito era el que los libraba. Entonces, en el nuevo pacto es Jesús el que muere en la cruz, es el que entrega su sangre, ya no es un cordero, o sea, es un ser humano altamente puro. Y cuando uno le abre el corazón a Jesús, cuando hace esa oración de fe, entonces entra a morar en nosotros con el perdón aplicada a la sangre de Jesús en nuestra vida, entra a morar el Espíritu Santo. Y de ahí en adelante, el Espíritu Santo nunca más sale de nosotros. No sale. Va con nosotros donde quiere que vayamos. Por lo tanto, si tú eres un hijo de Dios y te vas como este caballero que yo mencionaba a un lugar para beber, para embriagarte, o haces mala vida, en todo eso estaría activo el Espíritu Santo, viviendo todo junto contigo, todo. Ahora, eso, digamos, en un punto de vista teórico, pero también hay que considerar que cuando el Espíritu Santo realmente entra en una persona, esa persona difícilmente volverá atrás. Eso es literalmente imposible. Puede tener tropiezos en su ascenso. Como uno va subiendo la escalera, se tropieza, pero sigue subiendo. Pero jamás esa persona descenderá al punto muerto donde se encontró con Jesús. Eso no va a pasar, porque no es posible que la sangre de Cristo se aplique a una vida y esa vida se vuelva. Si quieren van anotando, porque no nos da el tiempo para leer estos textos, pero vayan anotando esos textos donde se evidencia que el hombre cayó. Por eso de ahí surge la verdad de que todos somos pecadores, porque a través de un hombre entra el pecado y a través del pecado entra la muerte. Y por lo demás, a través de ese hombre se transmite el pecado a su siguiente generación y por tanto todos nos convertimos en pecadores. Vuelve a ensuciar. ¿Por qué? Porque están los dos elementos, la sangre de Cristo y el Espíritu Santo. Y cuando una persona tiene realmente el Espíritu Santo adentro, no puede volver atrás. Como digo, puede tropezar, pero no va a volver atrás, no va a abandonar su fe, no se va a alejar del Señor. Ese es el efecto del nuevo pacto. Y eso no depende de la buena iglesia donde esté la persona. No depende del predicador, ni depende de su líder de célula, depende exclusivamente de su propia persona. Toda persona individual que abre su corazón a Jesús, el Espíritu Santo entra y el Espíritu toma el control y a partir de ahí esa persona va de victoria en victoria. Va subiendo el escalón, tropieza, pero se levanta rápido y sigue avanzando. No vuelve atrás. No vuelve atrás. No puede. No puede.
Yo no me puedo quitar los rasgos que me heredaron mis padres. Lo mismo pasa cuando el Señor entra a tu vida, te hereda esos rasgos, el ADN de Cristo a tu vida. Por lo tanto, no puedes volver atrás. Puede que hay gente que se estanque en su crecimiento por diferentes motivos que no vienen al caso ahora, pero no hay personas que puedan, pero lo normal, lo natural en un hijo de Dios es que crece. Y no solamente crece, sino que además da fruto. En esto se pone la obediencia a prueba del pueblo de Israel, del ser humano. Desde el principio de la creación vemos a Dios probar, no sé si realmente está bien usar esta palabra, pero la relación entre Dios y el hombre debe ser una relación de obediencia. No es que Dios ponga pruebas, porque el hombre, Dios le dijo, de todo árbol vas a poder comer, aquí está, pero del árbol del bien y del mal no vas a comer. Pero Dios no lo hizo para ponerlo a prueba. Dios lo hizo porque era lo correcto, era como tenía que funcionar. Y el hombre falló. El hombre entonces por causa de su caída, fue sujetado al poder de la muerte y está bajo la maldición del pecado, no que Dios lo haya maldecido, sino el pecado atrae la maldición. El pecado es el imán de la maldición. El resultado del pecado siempre es muerte. Por eso en el Antiguo Testamento tenían que morir los animales para evitar que el padre de familia ese muriera y evitar la muerte de uno, moría un animal. Ahora, con Jesús, para evitar la muerte de uno, muere Jesús como un animal. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por uno, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto, entonces ahora, todos pecaron. Ninguno se salva. Y como todos pecaron, todos estamos sujetos a condenación. Y ahí aparece este texto de Jeremías 31, que haré un nuevo pacto. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, acuérdense que estaba en el huerto de los olivos, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué aprendió Jesús? La obediencia. Mire qué interesante, aunque era hijo y obediente porque vino a la tierra, aprendió la obediencia, habiendo sido perfeccionado. ¿Qué es lo que nos perfecciona a nosotros? La obediencia. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es decir, Cristo obedeció al propósito divino y Él nos enseña a obedecer. Y los que obedecen a Cristo somos receptores de la salvación eterna, ya no temporal, eterna. Y fue declarado por Dios, esta es la palabra clave, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Vamos a ver qué significa que Jesús sea el sumo sacerdote más adelante. Ahora, ¿cuáles son el pacto del Antiguo Testamento? Vamos a hacer rapidito esto. El símbolo del pacto del Antiguo Testamento es la circuncisión, ¿ya? Para los judíos, todos deben circuncidarse. ¿Cuáles son las promesas del pacto? Primero, presencia de Dios, ¿ya? Presencia de Dios. Y para eso el Señor le hace a Moisés edificar un tabernáculo, que es una carpa grande, donde quiere ir de un lado a otro. Ese tabernáculo tenía 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Esa era la forma del tabernáculo, ¿ya? Y entre cada una de esas partes había una división con cortinas no delgadas. Se llamaba velo, pero era un velo grueso y que separaba sobre todo el lugar santo del lugar santísimo. ¿Qué otra promesa había en el pacto? La tierra era para el pueblo, para la nación judía, es decir, hay tierra, hay territorio para ustedes. Estaba dentro del pacto con Abraham. Y la vida por medio de la ley, es decir, ustedes cumplen, fíjense en esto, si ustedes cumplen, entonces van a tener
la seguridad de que estas promesas se van a cumplir. Si no cumplen, no se van a cumplir. Pero, ¿qué es lo que manda acá? La ley. Deben cumplir lo que le estoy entregando a través de la ley. Y también hay una promesa de una simiente, es decir, que a partir de esta generación ya va a surgir el ungido de Dios, que va a transmitir esta bendición al resto de las naciones. ¿Cuáles eran las obligaciones del pacto? Esto está en el libro de Levíticos, y con los textos que están aquí al lado. Mandamientos, los 10 mandamientos, el cómo acercarse a Dios. Había un oficio sacerdotal específico, cómo se debía desarrollar. Habían reglas de convivencia social. Fíjense que esto es una carta fundamental. Esto es una constitución. ¿Ya? Había deberes, disciplinas y conductas, ¿ya? El diezmo y las ofrendas para el servicio de Dios, las fiestas solemnes, el día de reposo. Todo esto estaba dentro del pacto del Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Si una persona entonces tenía que mantenerse firme en los mandamientos fundamentales, que son los 10 mandamientos. Debía ir todos los años a sus sacrificios, con sacrificios y ofrendas, diferentes tipos de ofrendas. Existía un oficio sacerdotal que eran quienes les llevaban al pueblo a Dios. Existían reglas de convivencia social. Ya, la que más se conoce de esas reglas era la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Habían deberes y disciplinas y conductas de cómo comportarse, cómo disciplinar al que se porta mal, etc. Existía un aporte, digamos que sería hoy día tipo tributo, entre el diezmo y las ofrendas, que llegaba casi al 25% del ingreso de las personas. ¿Ya? Eso era lo que aportaba el pueblo judío para que se mantuviese, no solamente era en ese tiempo digamos, el concepto de la religión, sino que era la nación toda, porque estos mismos principios eran la constitución de ellos. Las fiestas solemnes y el día de reposo, estaban todo eso marcado. ¿Cuáles eran las cláusulas de cumplimiento e incumplimiento de las obligaciones? Por cumplimiento se obtendrá bendición. Ahí está. Ustedes pueden ir a Deuteronomio 30 y poner todo lo que es la bendición. Y por incumplimiento se obtendrá maldición. Es decir, está el camino de la bendición, de la maldición. Si cumple, va a ser bendecido. Si no cumple, vendrá maldición sobre ti. No que Dios maldiga de a uno por uno. No, hay un camino. A ti te dice, mira, hay un camino de asfalto o de cemento y aquí hay un camino de tierra. Tú camina por donde quieras, intenta llegar. Y si tu auto se va por el camino de tierra y termina, no sé, refalando y nos pasan cosas, se ensucia y todo, ese es un tema que es tu responsabilidad, porque tú llevaste el carro por ahí. No es que, oye, este muchacho se vino por el camino de tierra, tirémosle tierra. No, la tierra está ahí. Entonces, cuando la persona no cumple, está bajo maldición porque no cumplió, no porque le manden maldición, como mucha gente piensa. ¡Ay, ¿por qué me llegó esto a mí? No, lo que nos llega es por lo general es lo que nosotros hemos sembrado. Entonces, si recibió maldición, el pueblo de Israel perdió su oportunidad en su momento, es porque no cumplió, no porque Dios haya inventado un castigo. Todo estaba escrito antes, como hoy día. Todo está escrito. El cielo y el infierno está claramente definido y solamente a través de Cristo salimos del infierno y entramos al cielo. Nadie puede decir, no, es que ¿por qué me mandaron al infierno? Porque tú tomaste la decisión. Sigamos. El pueblo recibió el pacto y consintió con Dios, es decir, no fue que Dios se lo haya impuesto. Éxodo 24, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Ese fue el compromiso.
Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Es decir, este pueblo debe ser bendecido porque va a ser un pueblo obediente. Pero la nación toda falló, no cumplió esta palabra que dieron acá. Desde la aprobación, ningún judío cumplía la ley y lo peor es que no podían ni siquiera cumplir los mandamientos. Nadie lograba la salvación por sí mismo. La ley se transformó en una pesada carga de maldición imposible de resistir y sobrellevar. Aquí está el detalle. Lo que fue escrito con un propósito redentor, a causa del incumplimiento por parte del hombre, se convirtió en maldición. Amar a Dios sin poder cumplir la ley. Romanos 7. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello. Está hablando Pablo, el apóstol Pablo a los romanos, pero está describiéndose como un hombre del Antiguo Testamento, para que no, y aquí es donde mucha gente dice, no, pastor, si es que yo quiero hacer lo bueno, pero hay algo en mí que me lleva a hacer lo malo. No, lo bueno y lo malo lo hacemos nosotros a plena conciencia, no es que hay una fuerza superior, no sé, hay una fuerza superior porque no está lleno del Espíritu Santo. ¿Entiendes? Entonces Pablo está hablando acá desde la mirada de un hombre del Antiguo Testamento, de un hombre que no tiene el Espíritu Santo. Entonces yo no soy el que hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer estar bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Esta es la gran excusa que la mayoría usan. Pero esto está, vuelvo a decir, basado en lo que dice Pablo para ilustrar lo más importante, que es cuando dice, miserable de mí. Me parece que ese texto ya lo puse la vez pasada y lo evité ahora, tendría que haberlo puesto. Pero ustedes sigan leyendo en Romanos 7 los siguientes versículos, versículos 18, 19, sigan abajo, cuando él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego dice, gracias doy a Dios por Jesucristo mi Señor. Porque cuando Jesús es el Señor, este texto ya no vale para los creyentes que han abierto su corazón a Jesús, porque hay poder sobrenatural dentro de todos aquellos que han recibido a Jesús como Señor y Salvador. Ese es el punto. Entonces, este es el punto de quiebre. Aquí tú no tienes ninguna excusa. Ninguno de nosotros tiene excusa para decir, no, es que el pecado me superó, no tengo fuerza. ¿Cómo no tiene fuerza? Tiene el Espíritu Santo adentro. ¿Entiende? Eso es lo que produce el nuevo pacto. Es distinto al antiguo pacto. Esta descripción que usted está leyendo ahí en Romanos 7 es una descripción de un hombre del antiguo pacto. Por eso dije al principio, hay que ser muy cuidadoso porque es muy distinta la mentalidad, la mente, la experiencia de vivir una vida según el antiguo pacto, el Antiguo Testamento y según el Nuevo Testamento. Las leyes del Antiguo Testamento se perfeccionan en una cosa, en que el Espíritu Santo entra en ti. Y luego el Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces todo se cumple, dice Jesús, en esto, la ley y los profetas, todo se cumple en un principio que es el amor, es lo que Jesús demostró en la cruz. ¿Ya? Entonces este punto es muy relevante. En Isaías 6, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Dije yo, heme aquí. Pero ¿qué pasó acá? Se puso un carbón encendido en la boca de Jeremías para limpiar su pecado. ¿Ya? Y de esa manera se está diciendo, hay una acción directa de Dios al ser humano, que nosotros entendemos ahora que es a través de Jesús, para limpiar el pecado del individuo. Entonces, y Zacarías 2 dice, canta y alegra, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré, ¿dónde? En medio de ti, y se unirán muchas naciones de Jehová en aquel día y me serán por pueblo.
y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Es decir, de lo personal a lo público. El Señor le pone a Jeremías con las tenazas, le limpia su pecado simbólicamente quemando su boca, porque él dijo: estoy hombre inmundo de labios. Se le puso ahí las tenazas, el carbón encendido, simbolizando que él estaba limpio. Como él está limpio, ahora él puede proclamar hasta que las energías le den, y proclamar. Al proclamar, la gente alrededor va a ir teniendo la oportunidad de creer y de ser limpiado, como Isaías en este caso fue limpiado. Eso es lo que dice Zacarías. Entonces, por eso el efecto de nuestra proclamación es importante cuando entendemos que somos limpiados, y somos limpiados no para, qué rico, ahora estoy limpio, me vuelvo a mi casa y sigo haciendo mis cosas tranquilo. No, somos limpiados para que a través de esa limpieza nuestra luz comience a brillar e ilumine al resto de las personas que están a nuestro alrededor. Y así, comenzando por el individuo, Dios va formando un nuevo pueblo, una nueva Israel. En esa nueva Israel estamos nosotros involucrados. ¿Entiendes? O sea, para Dios no es solamente el Israel, Él mantiene su pacto con la nación propiamente tal, la que hoy día existe, después de mucho tiempo de no existir, como nación existe Israel. Pero no existe el pacto de salvación para Israel, sino es a través de Jesucristo. Y entonces hay una nueva Israel, que somos todos los que hemos recibido a Cristo, a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y los que se vayan sumando pasan a ser parte también de esa nueva Israel, que básicamente es la iglesia. Entonces, el primer pacto fracasó, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo de ese sacrificio, ofrenda no quisiste, porque no sacaban nada con sacrificar animales si su comportamiento seguía siendo en desobediencia. Más me preparaste cuerpo, holocaustos, expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio, ofrenda, holocaustos, expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cosas que se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Es decir, a partir de acá, según el libro de Hebreos, se elimina el primer pacto y ahora brilla el nuevo pacto, que es a través de Jesús. Para algunos, como dije, es un desarrollo del pacto progresivo, que es un mismo pacto en el fondo. Y para otros se elimina y empieza. Y no importa la forma, no importa lo que teológicamente podamos definir. Lo importante es que hoy día tenemos una oportunidad única de tener a Jesús en nuestro corazón, el Espíritu Santo dentro de nosotros, y tenemos el poder para vivir una vida plena, completa y en obediencia a Dios. No podemos nosotros vivir con los fracasos que vivían la gente del Antiguo Testamento. Nos saque ejemplo de eso para decir: es que yo no puedo, que no, ahora tenemos poder para poder hacerlo. ¿Quién es el ejecutor del nuevo pacto? El cual, siendo Jesús, forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Si ustedes saben el resto, ya lo leímos la semana pasada, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahí. Y Juan 1 dice: y aquel verbo, el verbo que creó todas las cosas, fue hecho carne, y habitó entre nosotros, entre los seres humanos. Vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y todo aquel que cree en él tiene vida eterna. Entonces, si Jesús descendió para habitar entre nosotros, entonces nosotros debemos entender que el nuevo pacto se efectuó también a través del sacrificio. Por eso dice Jesús: me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para entregar mi vida, para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Luego, Jesús dice: lo que el Padre me dio a mí,
yo se lo entrego a ustedes. Así que ustedes son responsables de avanzar con la proclamación de este nuevo pacto. ¿Cuál es el resultado del nuevo pacto? Apocalipsis 12, oí una gran voz del cielo que decía, ahora han venido salvación, poder, reino de nuestro Dios, la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera, ¿quién? El diablo, el acusador, el que lo acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos, ¿quiénes son ellos? Nosotros, le han vencido, porque esto está en tiempo futuro, le han vencido. ¿Qué dice la Biblia entonces? Que nosotros tenemos victoria sobre el diablo ahora. ¿Cómo? Por medio de la sangre del Cordero. Esto significa, solo vencen al diablo quienes han recibido a Cristo en su corazón. Segundo, al diablo se le vence por el poder de la palabra, del testimonio, lo que conocemos de la palabra y lo que declaramos de la palabra, y lo que vivimos de la palabra. Eso destruye a Satanás. Y también menospreciaron, dice, su vida hasta la muerte. Aquellos que están dispuestos a darlo todo, a morir por Jesús. Ese tipo de entrega marca a aquella persona que es recipiente del nuevo pacto o que es firmante del nuevo pacto. El resultado del nuevo pacto, porque al fin, el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Por lo tanto, si hay principios de fe que se aplican desde el Antiguo Testamento, si bien eran hechos para el tiempo de Israel, a partir de Cristo, esos principios se perfeccionan. No debemos ser atados por leyes del Antiguo Testamento. Debemos ser libres y actuar en la libertad que Cristo nos da, porque en Cristo se cumple toda la ley y nosotros estamos detrás de Jesús. Ya para ir cerrando, les muestro un espacio de cómo estaba ordenado, como le dije, el santuario terrenal, el atrio, que es el patio del tabernáculo y luego del templo, el lugar santo y el lugar santísimo, donde entraba una sola persona una vez al año. Y por eso, ¿quién entraba? El sumo sacerdote. Entonces la gente entraba por fuera del templo o del tabernáculo, aquí cierto tipo de personas, los sacerdotes, y el lugar santísimo una vez al año. El sumo sacerdote traía todos los pecados que iban siendo sacrificados en el patio, en los lugares previos. Ahora Jesús es considerado el sumo sacerdote porque él llevó en él todos nuestros pecados. Y por eso cuando Jesús murió, se partió el velo del templo en dos, diciendo, ya no necesitan hacer tanto rito para entrar al lugar santísimo, solamente mírenme a mí. El resumen: el ser humano desde el principio estaba unido con Dios, ¿no? Estaban juntos, pero en algún momento entró el pecado y el ser humano ya no estaba unido con Dios. Aquí estaba el ser humano y Dios estaba en otro extremo. Con el antiguo pacto se está enfocado en una responsabilidad colectiva, es decir, a la nación, y el elemento del cordero que se sacrifica. Por lo tanto, nace una nación que es Israel, se crean leyes para poder avanzar a relacionarse con Dios, para que esta nación lleve al mundo a Dios, pero esto falló y esto no se cumple. Ya, Israel falló. Qué triste, ¿no? Y entonces es necesario el nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? El individuo es tú y yo, Señor. Jesús murió en la cruz y ahí nos permite el puente que nos lleva a Dios. ¿Ya? Pero ahora la responsabilidad es personal. Nadie es culpable de que tú te pierdas. Todos somos responsables de nuestros actos. Ahora, aunque Dios trata con el individuo, Jesús, ¿ya?, nos acerca a Dios, pero Dios y Jesús, ¿ya?, más nosotros, formamos la iglesia. Nadie puede crecer fuera de la iglesia. Esto es maravilloso. Es como que se invierten las cosas. El Señor dice, bueno, de Israel alcanzará salvación. No funcionó porque el ser humano no cumplió. Pero ahora dijo, no, vamos a partir del individuo. A través de Jesús se formará una gran nación.
Y nosotros somos parte de ese nuevo Israel, ¿ya? Y debemos seguir avanzando y predicando, porque solo, nadie puede crecer solo. Somos parte de una gran familia.